poder estar con ustedes de nuevo en este día glorioso del Señor, y estamos aquí para adorarle y bendecirle en su día santo, como la palabra nos ordena. Y nosotros, como fieles hijos de Dios, somos los primeros que ponemos en práctica la palabra que dice que en el día del Señor nosotros debemos de separarlo para buscar su presencia, para adorarle, para honrarle. Dice la palabra: vengan a su presencia con gozo, con regocijo. Y en este día me gozo el poder estar aquí con ustedes. Saludo a mi congregación, Iglesia Tabernáculo de Dios. Como cada domingo, nosotros estamos para esparcir la palabra del Señor por todo el mundo. Y aquí estamos obedeciendo su mandato. Así que quiero en este momento poder invitar a cada uno de los que están a través de esta plataforma junto a nosotros a bendecir el nombre de Dios por darte este nuevo día. Estás hoy vivo, y hoy es el día de buscarle, porque para esta oportunidad dejó Dios tu vida y dio aliento a tu alma para que tú puedas entender los propósitos de la vida. Amén. Así que, Padre, te damos gracias y quiero bendecirte en esta mañana, glorificar tu nombre glorioso y darte a ti el honor y la gloria que tú mereces. Este es un día, Señor, donde puedo reconocerte que en medio de todas las batallas y las situaciones de la vida, todavía tú tienes un remanente, un ejército de hijos fieles que día a día, Padre, te buscan, que continuamente están en tu presencia y que, Señor, están dispuestos a, en medio de las situaciones de la vida, mi Dios, mostrarte fidelidad, mostrarte a ti, Señor, entrega, devoción, como tú nos has llamado a ser hijos tuyos. Así estamos en este momento pidiéndote, Padre Celestial, que cada uno de los que estén escuchando este mensaje, esta transmisión, Padre, puedan entender el llamado tuyo para estos tiempos postreros. Que tú, Señor, tienes propósitos para cada uno de los que tú has permitido, Señor, que en esta época estén vivos y sean testigos de las cosas que están ocurriendo sobre la tierra. Tú no nos has dejado, Señor, aquí para lamentarnos, para preocuparnos. No nos has dejado, Señor, aquí para ver las cosas sin sentido. Ha tenido propósito y ha definido que estos tiempos, Padre, postreros, nosotros seamos los guerreros, Señor, el ejército tuyo que tú estás preparando para lo que habrá de acontecer en los tiempos finales. Prepara a cada uno de los que van a escuchar esta palabra hoy y danos a nosotros, Señor, la sabiduría, el conocimiento de los tiempos que estamos viviendo, para así, Señor, poder ser efectivo en el llamado y en el propósito para el cual tú nos llamas a servirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estoy deseosa de poder compartir contigo esta palabra que Dios trajo a mi corazón y reveló a mi vida, y quiero que ponga tus oídos bien atentos a lo que la palabra del Señor te traerá para ti en este día, o para nosotros. Bueno, ya comenzó a ministrar a mi vida desde ayer, y son palabras necesarias, son palabras, diría, claves, que tú las escuches y reconozcas hoy el propósito de tu vida para estos tiempos finales a través de la exposición de ella. Así que en Ezequiel, esa palabra la vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 14. Y quiero leerla detenidamente contigo. Una palabra de verdad, de desafío para el tiempo en el cual nosotros nos ha tocado vivir. Estaba compartiendo con mi congregación, y lo he dicho creo aquí a través de esta plataforma, que Dios mostraba nuestro espíritu mientras oraba, que el tiempo 2021, o el periodo del 2021, iba a ser un tiempo de desafío para el reino de Dios, y que en medio de este desafío, Dios en su misericordia, su mano de misericordia, estaría con nosotros. Realmente no íbamos a pasar, o no vamos a pasar
un tiempo de desafío solos, sin la mano poderosa de Dios manifestada en nuestras vidas. Y en el libro de Ezequiel, cuando leo en Ezequiel, de verdad que estas palabras son claves que tú las escuches. Dice así desde el versículo 13. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, está hablando el profeta Ezequiel. Ezequiel fue un profeta que profetizó durante el cautiverio del pueblo de Dios en la nación o en el reino de Babilonia. Y trajo Dios esta palabra diciendo, hijo de hombre, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad, y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él, y corto de él hombres y animales, y aunque estos tres varones, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de este país, ellos por su justicia solo salvarían a sí mismos sus vidas, declara el Señor. Si yo hiciera pasar por la tierra fieras y ellas la despoblaran y se volvieran desolada, y se volviera desolada sin que nadie pasara por ella a causa de las fieras, y estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, declara el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas podrían salvar. Solo ellos se salvarían. Y otra vez dice, si yo trajere sobre este país espada y corto de él hombres y animales, y estos tres hombres estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor, que no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, sino que solo ellos se salvarían. Y de nuevo dice en el 19, si yo enviara una plaga contra ese país y derramara mi furor sobre él con sangre para cortar de él hombres y animales, y se encontraran en medio de este país Noé, Daniel y Job, si estuvieran en medio de ellos, del país, Daniel, Noé, Daniel y Job, vivo yo, declara el Señor, que ni a su hijo ni a su hija podrían salvar ellos. Por su justicia solo se salvarían ellos a sí mismos. Qué tremenda palabra. Nosotros estamos ante una gran realidad que cuando ponemos frente a ella esta porción de las Escrituras de Ezequiel 14, a mí me espantó escuchar la voz de Dios hablando a mi espíritu sobre lo que esto significaba. El tiempo que nosotros estamos viviendo, cuando uno lo discierne a la luz de las Escrituras, nosotros estamos de nuevo volviendo a vivir los tiempos bíblicos de Noé, de Daniel y de Job. Vidas, tres personas que vivieron en tres generaciones diferentes y que vivieron tres experiencias, cada uno de ellos diría diferentes, pero que Dios dice que si viniera la pestilencia, si viniera la espada, si viniera el hambre, si viniera, en otra palabra, la crisis a estos países, o a este país, en este caso se estaba refiriendo a un país en particular, pero si vinieran estas situaciones o crisis y no existieran estos tres varones en medio de este país, a donde viniera la crisis o la ira de Dios, pena de este país, porque no podría salvarse nadie. Solamente si existieran en ese país personas como Noé, Daniel y Job, podrían salvar sus vidas. Quiero que ponga atención a estas palabras hoy en día, porque son definitivas para este año. Son palabras claves para lo que tú, sin saberlo, o yo vamos a enfrentar en el 2021.
Cuando hablamos de Daniel, o vamos a empezar con Noé, como lo dice el texto. Noé vivió en la época donde la generación primera, diría, que Dios creó, el mundo se desarrolló y se multiplicaron los hombres sobre la tierra. Y esa primera temporada, le podría llamar, o dispensación, como la llaman los teólogos, dice la palabra que fue tanto su maldad y fue tanto el pecado que había en el corazón de los hombres que llegó al colmo delante de los ojos de Dios. Y así estamos en el tiempo en que estamos viviendo hoy. Si tú no lo sabes, estoy hablando con diferentes tipos de personas. Hay creyentes, hay quizás inconversos o personas que no conocen la palabra de Dios o no han tenido una relación muy cercana con Dios para conocer y ver o discernir el tiempo en que estamos viviendo. Pero tengo delante de mis ojos dos tipos de creyentes, multitudes que van a estar oyendo este mensaje. Una que va a ser creyente conociendo la palabra y otra que quizás no conoce lo que la Biblia dice acerca de estos tiempos. Y quiero que comprendas algo. Si los tiempos que estamos viviendo tú no puedes conocer o discernir, mira, quiero decirte que lo que está aconteciendo en estos tiempos es el termómetro. El termómetro, óyeme bien, es el termómetro que está midiendo el nivel de pecado, el nivel yo podría decir de desenfreno y el nivel de falta de fe en Dios que hay en la sociedad. Todo lo que está aconteciendo hoy en día apunta a una generación tan malvada y pecadora como en los tiempos de Noé. Cuando veo las noticias, muchos de ustedes no quieren ver noticias, pero déjame decirte algo, que si tú eres un hijo de Dios y eres un guerrero, lo primero que debes de estar conscientes es de qué y dónde está el enemigo que tú tienes como estrategia para atacar. Si no ves la noticia, tú no sabes las operaciones del enemigo. A lo que quizás la noticia le hace sentir mal, déjame decirte, quizás esto pueda cambiar tu estilo o tu mente o tu mentalidad de tú ver las cosas. Lo que está aconteciendo hoy en día en la sociedad mide el tipo de tiempo que estamos viviendo, el tipo de hombres que hay en nuestra sociedad hoy, y mide el tipo de vida cristiana que se está viviendo hoy en día. Con solamente ver lo que está aconteciendo en la sociedad. Vi la noticia esta semana y el corazón mío se compungió, se llenó de tristeza, wow, yo no puedo encontrar la palabra precisa, pero lo que me dio fue tan fuerte que yo mismo temí. Y le dije, Señor, no quiero sentirme así, no vaya a ser que cuando ya no pueda aguantar más, pues mi vida sea cortada de la tierra, porque sufrí como en los tiempos de Lot, que dice la palabra que afligía su corazón viendo el desenfreno que había en los tiempos que él vivió. Pero cuando vi en la noticia esta semana un hermano matar a su hermano de 16 años y vi un padre matar a su hijo, y cuando veo todo lo que veo en la sociedad, es para mí un barómetro, un termómetro de medir la condición de los tiempos en que estamos viviendo. Y cuando la pongo frente a las escrituras, puedo encontrar esta verdad, que los tiempos de Noé han vuelto de nuevo. Y que el colmo del pecado de esos días llegó a los ojos de Dios, y Dios tuvo que determinantemente tomar una decisión, destruir toda la tierra. Pero dio una oportunidad en ese tiempo al que quisiera ser salvo o librarse de la ira que vendría sobre la tierra por el pecado. Y cuando buscó entre los hombres, solo encontró un varón justo y temeroso de Dios, llamado Noé. El tiempo que estamos viviendo, dice la palabra,
que nosotros lo estamos viendo ya mismo. Si yo enviara a la tierra o a un país pestilencia y no existiera en uno de estos tres varones en medio de la tierra será desolada completamente. Pero si existiera un varón como Noé, justo y temeroso de Dios, él salvaría su alma. También dice, si existiera un varón como Daniel. Yo no quiero hablar directamente de los tres, pero me voy a centralizar en Daniel. Y he podido ver que estos son los tiempos de Daniel que estamos viviendo, y los tiempos de Noé y los tiempos de Job. Job fue un varón de Dios íntegro, justo, dice la palabra. Cuando hablo de integridad, hablo de uno que comúnmente uno encuentra hombres que le sirven a Dios producto de el impulso de alguien o el manejo de una institución. Y ellos van a la iglesia, ellos son cristianos cuando hay culto, o ellos sirven a Dios, cuando hay una actividad en su congregación. Ellos son creyentes o hombres de convicción, yo diría, traspasada. Y funcionan a través de un mecanismo. Funcionan a través de una institución, funcionan a través de un impulso de alguien. Pero cuando hablamos de Job, encontramos un hombre que tenía una convicción y una fidelidad y una justicia de Dios tan arraigada a sí mismo, que cuando el enemigo vio sus cualidades espirituales, decidió tentarlo y envió sufrimiento y crisis a su vida. Destruyó todos sus bienes, destruyó su familia y destruyó su salud. Y en medio de esa crisis, Dios mostró al enemigo la fidelidad, la convicción y la devoción que este creyente íntegro tenía para Dios, sin tener que nadie impulsarlo a buscar a Dios. Él dice la palabra que todos los días ofrecía sacrificios por su familia, por los pecados de todos ellos. También dice la palabra que en medio de la crisis de salud que él estuvo, nunca dice que él dudó de la convicción de que Dios era su Señor y su Redentor. Él decía, yo sé que mi Redentor vive y que aunque desecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios. Esas son palabras que pesan y que muestran el grado de convicción, de fidelidad y de fe que tenía este hombre hacia su Dios. No había una iglesia, no tenía un pastor. Es uno de los libros más antiguos de la Biblia, que aunque está colocado en medio de la Biblia, es uno de los primeros libros que teológicamente se han escrito, hablando quizás al tiempo de hoy. Esto me muestra a mí que lo que está ocurriendo en la tierra, si tú no tienes un grado de fidelidad, de integridad, de que no deje que la crisis de la enfermedad, la crisis monetaria que pasó Job, la crisis de finanzas, diría, la crisis de emocional de perder su familia y todo aquello que él tenía. Si hoy en día tú como creyente o como un oyente que eres hoy no le sirves a Dios y no tienes convicciones cristianas, o podría decir divinas, porque no se trata de religión. Si tú no tienes una convicción con Dios y una experiencia con Dios como la que estuvo Job para este tiempo que estamos viviendo, tú no vas a poder evitar la espada, la pestilencia, las necesidades, el hambre que se va a vivir sobre la tierra, los desafíos que vendrán al reino de los hombres. Tú no lo vas a poder expresar en palabras humanas. No te lo pudiera decir porque no conozco el futuro, pero lo que se avecina para vivir en los tiempos que estamos nosotros hoy viviendo es un desafío para aquel que no conoce a Dios y para el cristiano. Porque para el que no conoce a Dios le van a desafiar su vida.
y va a perecer en angustia y en dolor. Y para el creyente le van a desafiar su fundamento espiritual, le van a desafiar su fe, le van a desafiar sus convicciones, le van a desafiar su integridad a Dios, como lo fue en el tiempo de Job. El enemigo planeó contra Job y le quitó todos los bienes, le quitó su familia y le destruyó su salud. Nosotros estamos viviendo una plena realidad hoy, que lo que estamos viendo son planes satánicos para destruir hoy en día toda convicción cristiana que haya en la tierra. Y el tercer varón que habla las escrituras que hemos leído, la escritura, perdón, que hemos leído, es Daniel. Daniel era el gobernador de la provincia de Babilonia, un gran reino, un imperio en aquellos tiempos que logró alcanzar dominio en todos los países de ese tiempo, pueblo y nación. Asimismo lo declara las escrituras. Todos los pueblos y nación de aquel tiempo, Babilonia en su dominio los alcanzó. Y Daniel fue puesto en gracia en este reino. Daniel era un judío que por mano del rey Nabucodonosor, en búsqueda de tomar dominio de muchos pueblos y naciones, como dije anteriormente, entró a Jerusalén y la tomó cautiva y llevó de esa nación a todos los hombres nobles, ricos, y a todas las personas preparadas, podríamos decir, de gran influencia, y las tomó cautivo y las llevó a su reino, a Babilonia. Daniel duró 70 años sirviendo a 3 diferentes reyes, y en los 3 reinados de estos 3 reyes, Daniel fue desafiado en sus convicciones, en su fe, en su devoción a Dios. Por eso digo que si viniera la pestilencia, que ya la tenemos, no es que si viniere, la crisis de salud ya la tenemos, la crisis de finanzas, crisis políticas, como lo vieron en los tiempos de Daniel, que lo vamos a estar mirando quizás más de cerca dentro de pocos minutos. Estamos volviendo a estos tiempos de Daniel, de Noé y de Job. Son semejantes a los días que estamos hoy nosotros viviendo. Quizás unos están viviendo la época de Job, quizás otros estén viviendo la época de Noé. Están todavía en sus delitos y pecados, están todavía lejos del temor a Dios y no son justos. Y Dios le está hablando, estamos en tiempos definitivos, donde la ira de Dios ha caído sobre la tierra por la maldad. Estamos en tiempo como en los días de Job, donde el enemigo va a atentar contra la vida de muchos creyentes en estos días. Estamos como en los tiempos de Daniel, sirviendo en un reino donde solo políticamente ve sus influencias y quiere simplemente, ¿cómo diría?, ampliar su gobierno sin importarle el bienestar de la nación. Esto sucedió en los tiempos de Daniel. También dice la palabra que durante esos 70 años que Daniel vivió o gobernó en esta provincia, Dios puso gracia. Y Daniel dice la palabra que era el jefe supremo de todos los que eran sabios en Babilonia. Hubo en su tiempo, en su primer reinado, en su primer gobierno que él sirvió, el rey Nabucodonosor. Todo el mundo conoce esta historia. Tuvo un gran sueño y el sueño le espantó y le preocupó de tal manera que llamó a todos los sabios y adivinos de su tiempo para que le declararan qué sueño él tuvo, porque el sueño le preocupó y le quitó su paz. Pero dice que ninguno de los adivinos y sabios pudo adivinar el sueño. Por lo tanto, en su ira y en su furia, por lo que él estaba en ese momento sintiendo, su frustración, dio un decreto que todos los sabios del reino de él fueran destruidos.
por haber sido ineficiente. Te lo voy a volver a repetir. Que por haber sido ineficiente ante su situación y crisis, él envió a matar a todos los que se denominaban sabios en esos tiempos. Y déjame decirte que entre esos sabios estaba Daniel, porque él era el jefe supremo de todos los sabios en Babilonia. Pero déjame decirte una cosa. Un hombre como Daniel, en el tiempo en que había un desafío de muerte, como lo estamos en el tiempo de hoy, se paró. Y en su convicción, y en su fe, y en su fidelidad a su Dios, puso en práctica las convicciones que él tenía. Daniel puso en práctica frente al desafío que se lanzó en sus tiempos. Él puso en práctica su convicción y puso en práctica su fidelidad a Dios. Y dice la palabra que él se fue al rey y le dijo, ¿qué es lo que pasa? Porque hay un edicto que van a quitar la vida de todos los sabios de la tierra. Dame un tiempo. Yo me voy a ir a casa y voy a hablar con mi Dios. Y yo te traigo la solución del sueño en unos días. Y eso dice la palabra que él se fue. Y con sus 3 amigos que tenía, Sadrach, Mesach y Abednego, que también tenían un cargo sobre ese reino, por ser uno de los 3 jóvenes encontrados más inteligentes en esos días. 4 con Daniel. Y dice que Sadrach, Mesach y Abednego eran sus 3 amigos. Y él los llamó y le dijo el asunto y oraron. Y Dios le reveló a Daniel el misterio de este sueño. Y cuando él le declara al rey el misterio del sueño, el cual el rey recordó que sí, ese era el sueño, dice que entonces dio a Daniel gloria, honra y le dio más poder sobre su reino. Dios le había dado una habilidad sobrenatural para lo que él iba a enfrentar en ese reino. Porque Daniel no lo sabía, pero Dios sí. Y déjame decirte que si en los tiempos que estamos viviendo tú no tienes una convicción, una fidelidad, una devoción a Dios, como dice las escrituras que le tenía Daniel a Dios, tú no vas a poder resistir estos tiempos y vas a caer junto con los impíos que habrán de caer por su maldad. Se requieren en estos tiempos creyentes como Noé, Daniel y Job para resistir los desafíos que vamos a estar enfrentando en 2021 y quizás en los tiempos o en los años siguientes. Se va a desencadenar políticamente diferentes tipos de situaciones como en los tiempos de Daniel. No solamente él amenazó de muerte a Daniel, también la palabra nos habla que cuando este reino, este gobierno cambió, estamos hablando de los tiempos del rey Darío, ya viene otro gobierno y están ahora los persas. Y cuando llega este tiempo, Daniel también se ve amenazado, sigue todavía en el reino, con una posición muy eminente en el gobierno, pero Satanás sabía la posición de Daniel en este reino. Era un creyente de convicciones. Dice que él servía a Dios continuamente y que sabía el tiempo en el cual él estaba viviendo. En un tiempo de cautividad, en un tiempo donde quien gobernaba y reinaba no eran ellos, sino el rey Nabucodonosor, el rey Darío y el rey Ciro. En otras palabras, cuando sabemos que en el mundo en donde nosotros estamos, el príncipe de este mundo, el gobierno que está sobre este mundo, siempre va a amenazarnos y a atentar contra nosotros, porque nos va a haber una amenaza para el reino, o nos va a haber podría decir, un tropiezo para sus planes en el reino. Dice la palabra que sus amigos, compañeros en la posición en la cual él estaba,
o sea, compañeros de política, vieron en Daniel egoísmo, encontraron en Daniel envidia y decidieron hacer un plan contra él. Pero no lo hicieron contra su salud, contra su fe. Y eso es lo que el enemigo está operando hoy en día y haciendo, que a través del gobierno y a través de la política de estos días se dicte un convenio para atentar contra la fe de la iglesia de Dios sobre la tierra. Te lo voy a volver a repetir. En los tiempos de Daniel, dice la palabra que el rey en aquellos días, en su interés por gobernar todas las naciones y pueblos de aquellos días, decidió hacer una estatua de oro. Y dice que la estatua tenía 90 pies de alto y 9 pies de ancho. Era una gran imagen construida totalmente en oro. Mira lo rico que era este reino. Una imagen de 90 pies de alto y 9 pies de ancho, que era una monstruosidad de imagen. Y él mandó un edicto que todos los pueblos y todos los reinos o todas las naciones en esos días tenían que venir al campo de Dura, donde se levantó la imagen, para al son de la trompeta, de los instrumentos y la fiesta que él había preparado, todo el mundo se arrodillara y adorara la imagen. Este furioso decreto, como yo lo he llamado, porque tenía una amenaza, que el que no se arrodillara o no adorara esta imagen o no cumpliera con el decreto de este rey en su gobierno, el que no lo hiciera lo iban a tirar a un horno de fuego. Esta era la pena máxima para esos países, yo diría este reino, perdón, era la pena máxima que se hacía, quemar a las personas. Así como la pena máxima en los tiempos romanos era la crucifixión y le dieron la pena máxima a Cristo, igual que como en los tiempos, yo podría decir, de Daniel, la pena máxima era quemar a estos hombres. Y así fue como el edicto fue lanzado. Pero ¿qué pasa? Que cuando el edicto fue lanzado de que se adorara esta gran imagen, estos 3 jóvenes valientes, atrevidos, llenos de convicción y fidelidad a Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron no arrodillarse ante esa imagen. No estamos hablando de 3 cualquiera personas. Su cargo estaba en juego, porque ellos estaban servían en la corte de ese reino. Y déjame decirte que ellos decidieron exponer sus vidas para no dejar atrás o a un lado sus convicciones. Expusieron sus vidas a la muerte. Y frente a este furioso desafío del gobierno de su tiempo, ellos decidieron no obedecer al decreto. Tiempos vendrán donde los creyentes tendrán que hacer como Sadrach, Mesach y Abednego, exponer sus vidas para que sus convicciones y su fe en Dios no sean dejadas atrás. Y dice la palabra que el edicto del rey era contra la convicción de cualquier hombre de esos días, porque habían diferentes dioses en esos tiempos y cada nación y cada pueblo tenía su dios diferente, pero él quiso gobernar todas las naciones y los pueblos de esos tiempos, no solamente a nivel político, no solamente a nivel yo diría de interés monetario, sino aún a nivel de lo sagrado y la convicción de creencia de aquellos tiempos. Él creía que como él era el rey que había
gobernado todos esos pueblos en esos días y naciones, también tenían que oír los deseos y el anhelo de exaltar su gobierno. Y para exaltar su ego y su presencia o su poder, él decidió poner una imagen que no dice qué tipo de imagen era, para que esos pueblos y naciones vinieran de lejos y ese día que la inauguraran se postraran ante ella. Pero 3 varones justos y de gran convicción decidieron no hacerlo. Dice la palabra que el rey furioso envió 7 veces a calentar el horno, más de lo debido, para darle la pena máxima a estos 3 jóvenes. Pero ellos dicen la palabra que decidieron y dijeron, bueno, nosotros no nos doblaremos, no solamente sus rodillas, sino nuestras convicciones y nuestra fe al Dios que servimos, no la vamos a doblegar ante esta gran imagen. Y dijeron, al Dios que nosotros le servimos, puede librarnos del horno de fuego, el cual lo libró. Y dice que envió agentes a echar a estos 3 jóvenes al horno de fuego, que era la pena máxima de esos tiempos. Y cuando los hombres se acercaron al horno, los que llevaron a estos 3 jóvenes al horno murieron de tan fuerte que estaba el fuego. Y eso significa que lo que realmente se avecinó a la época de estos 3 jóvenes era ardiente, era fuerte. Y así vamos a estar viviendo tiempos difíciles y fuertes, donde se va a arreciar la amenaza contra los creyentes y la iglesia de Dios sobre la tierra. Pero solamente jóvenes como Daniel y como estos 3 jóvenes, compañeros de Daniel, van a poder resistir y van a poder salir adelante en medio de las pruebas que vendrán a la tierra. Cuando fueron echados, dice que el rey miró hacia el horno. Yo me imagino que todas estas naciones, lenguas y pueblos de todas partes que se reunieron en el campo de Dura para ofrecer sacrificio y devoción a esta gran estatua, estaban allí y vieron lo que aconteció. La Biblia no lo declara, pero dice que ese día había una inauguración. Lógicamente, si ese mismo momento, porque ellos no quisieron arrodillarse ante el rey, todas las naciones y pueblos supieron lo que aconteció. Y cuando lo echaron, murieron los que lo llevaban, pero ellos no murieron. Dice que cuando el rey miró hacia el horno, vio no 3 hombres, sino 4. Y el cuarto era semejante a los dioses, según él, al Hijo del Dios viviente. Y allí estaba, en medio de este horno, Dios con ellos. Todo creyente de convicción y de fe, y que tenga integridad a Dios, no importa que ponga en juego su salud, no importa que ponga en juego su vida, Dios es capaz de, para aquellos que confían y creen en Él, librarlos de la amenaza que vendrá a esta tierra. Sadrach, Mesach y Abednego, y dice que ni aún sus ropas olían a humo y sus cabellos no se quemaron. Y había un cuarto adentro, había una cuarta persona dentro del horno que junto con ellos estaban viviendo este desafío. No le temieron al fuego, no le temieron al edicto, no le temieron a la ira del rey. Ese es el tipo de creyente que Dios está buscando hoy en día de ti. Creyentes atrevidos, creyentes que desafían con su integridad cualquier desafío que venga contra su fe. Ese es el tipo de creyente que está Dios buscando hoy. Esos creyentes cobardes, como lo dice las Escrituras, que ahora es que comprendo el libro el último capítulo del libro de Apocalipsis, cuando declara, o el antepenúltimo, ¿quiénes entrarán? Dice que los cobardes estarán fuera. ¿Quiénes entrarán a la vida eterna?
Dice, mas los cobardes estarán fuera. No se está refiriendo a inconversos, se está refiriendo a creyentes cobardes que primero ponen su vida delante, que primero ponen su bienestar delante, que primero ponen su conveniencia o sus intereses antes que a Dios, que le dio la vida. Ese tipo de creyentes perecerán junto con la ira que vendrá sobre la tierra. Porque Dios no podrá aparecer junto a tu desafío o al fuego de prueba que tú vas a vivir si tú no confías en Él. ¿Sabes por qué estos 3 jóvenes fueron acompañados de un cuarto ser viviente y era semejante al Hijo del Hombre? ¿O refiriéndonos a Jesús? Porque sus convicciones, a pesar de quemar 7 veces el horno, nunca desmayaron. Este es el tipo de gente que Dios está buscando hoy. Que desafíen la amenaza del enemigo a través del gobierno. Porque el diablo no va a venir presente ante ti a desafiarte con 2 cachos. El enemigo vendrá a través del sistema de la sociedad que impera en esos días. Así fue como llegó la amenaza a través del gobierno de esos días. Cuando a Daniel le llegó la amenaza de muerte, le llegó a través del gobierno. Cuando estos 3 jóvenes fueron amenazados, le llegó a través del gobierno de esos días. Y cuando Daniel tuvo que enfrentar el foso de los leones, que también en los días de Daniel le cayó mal al tiempo del rey Darío, estamos hablando, en los días del rey Darío exactamente, Daniel dice la palabra que oraba y temía a Dios, pero el rey no sabía, le tenía un gran amor, que los compañeros de trabajo, si pudiéramos llamarle así, tenían envidia de Daniel, porque el rey lo había puesto sobre un alto cargo muy elevado, y a ellos no les gustó eso, y buscaban la manera como destruir o detener la posición de Daniel. Déjame decirte que cuando totalmente llegó el tiempo de desafío a Daniel, ¿sabe qué hizo Daniel? Daniel aceleró. Óyeme, no diría acelerar. Triplicó su milicia. Y esto es una gran enseñanza. Cuando el rey quería que todos aquellos, porque ese fue el decreto que planearon sus amistades, o yo diría sus compañeros, perdón, del gobierno, destruir su fe. Como no encontraban ninguna falta, porque era un hombre íntegro, para acusar a Daniel, dice que lo hicieron contra su fe. Así mismo dice la palabra. Y decidieron hacer un plan. Oh rey, tú eres grande sobre la tierra, tú tienes un imperio increíble, tú has avasallado o has dominado muchísimos pueblos y todo el mundo te obedece. Hagamos un decreto que el que no le sirve al Dios tuyo y el que no reverencia a tu Dios sea lanzado al foso de los leones. Mira, si tú pudieras entender que a través de cada gobierno el enemigo va a operar para destruir la fe, la convicción, la devoción que tú tienes hacia tu Dios, y tú logras comprender esto, tú vas a hacer lo mismo que hizo Daniel. Dice que no le importó el decreto que se firmó con el anillo del rey, se llevó a cabo, se mandaron a todos los pueblos de aquellos tiempos para que obedecieran la ley de, yo diría entre comillas, el rey. Pero fueron los que trabajaban para el rey los que planearon el decreto. El rey lo firma y cuando supo lo que estaba aconteciendo ya era muy tarde. El decreto no podía ser revocado. Daniel estaba en medio de esta realidad y dice que abrió sus puertas y oraba 3 veces al día. No le atemorizó
triplicó su milicia. Si entonces hay un decreto fuerte, entonces yo voy a triplificar mi milicia delante de Dios. Y lo hizo. Y dice que cuando los amigos lo vieron, entonces lo llevaron y lo acusaron ante el rey. Y ya el decreto le dijeron ellos mismos al rey: tú sabes que hay una ley en el gobierno nuestro que tú no puedes abrogar nada de lo que tú has escrito. El rey le pesó y trató, pero no pudo librar a Daniel. Y él lo que dijo fue: Daniel, que el Dios que tú continuamente sirves te libre del foso de los leones. Mira qué glorioso testimonio tenía este varón de Dios. No dijo, repitió 2 y 3 veces, que el Dios que tú le sirves continuamente. Porque no era un creyente que estaba esperando un día de culto para servirle a Dios. No era un creyente que estaba esperando la orden del pastor de un día de retiro o de un día de ayuno para obedecer a Dios. Era un creyente íntegro a sí mismo con Dios. Creyentes marionetas que hay que controlarlos o que hay que impulsarlos para que busquen a Dios y hagan las cosas. En este tiempo de desafío van a desaparecer. Y lo voy a volver a repetir porque creo que es importante. Creyentes que sean manipulados por un programa o guiados por un sistema para poder buscar a Dios van a desaparecer en estos tiempos de desafío, que ya están desapareciendo. Porque con la crisis del horno de fuego, con la crisis de la amenaza de estos tiempos, van a caer sus convicciones porque no eran íntegras. Lo voy a volver a repetir. Convicciones espirituales en tu vida que no sean íntegras, o sea, que no estén puramente atadas a una convicción tuya propia con Dios, van a perecer en estas crisis. Por eso que usted encuentra muchos creyentes con miedo, que no quieren ir al templo, que no quieren ir prácticamente a algunos lugares porque tienen temor. Pero déjame decirte que si no fuera porque la mano de Dios está sobre nosotros, sobre el mundo, la tierra ya ni existiera por el pecado de ella. En otras palabras, si todavía tú existes, si todavía la tierra está de pie, si el pueblo de Dios todavía está militante, es porque la mano de Dios todavía está con nosotros en medio de este horno, en medio de estas crisis y en medio de estos problemas que están generándose políticamente hablando. Estamos en tiempos de definición, en tiempos de crisis, en tiempos de desafíos, donde no haya convicción como Daniel, justicia como Noé y fidelidad como Job, van a perecer muchos creyentes y muchas congregaciones desaparecerán. No importa la amenaza, no importa el edicto, no importa los planes que Satanás tenga, ninguno de ellos prosperarán contra aquel que le sirve a Dios. La palabra de Dios nos dice: ningún alma forjada o levantada contra ti perecerá. Tendrá, ¿cómo se dice? Poder, prosperará. Ningún alma forjada contra ti prosperará o será efectiva. Y si tú tienes conocimiento de la palabra y dice la palabra: ningún alma forjada o levantada contra ti va a prosperar o va a ser efectiva, ¿de qué es que tú tienes miedo? ¿Sabes por qué tienes miedo? Porque no crees en lo que Dios ha dicho en su palabra. Que el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen, de los que tienen temor, no a la crisis ni a la salud que pudiera afectarse, sino que le temen a Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a él, no a la pandemia. Yo hablé el domingo pasado que el Dios que nosotros servimos es un Dios que es digno de ser temible. Es un Dios temible, digno de ser, de temerle.
Porque cuando el ardor de su ira se levanta, nadie queda de pie, decía el Salmo. Dios temible en medio de las naciones es nuestro Dios. Y la Biblia nos llama a temer a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Él y los defiende. Estamos en tiempos postreros, donde el apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo: debes de saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos difíciles. En primera de Timoteo, te lo voy a volver a leer, capítulo 4. Pero debes de saber esto, le está refiriendo a su hijo Timoteo en la fe, que en los últimos tiempos, tiempos difíciles vendrán. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, que amarán más su salud, que amarán más sus vidas que a su propio Dios. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cuando no amamos, nuestras convicciones desaparecen, inmediatamente se levanta el desafío. Tiempos de los cuales Pablo le llamó que muchos se apartarían de la fe. Así estamos hoy. Y tiempos donde los hombres amarán los placeres más que a Dios. Son estos los tiempos que Jesús dijo: el que ama su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. El que ama su propia vida más que a Dios la va a perder, pero el que la pierda por causa de Dios la va a hallar. Como la halló Daniel. Daniel fue echado en el foso de los leones, pero la palabra de Dios dice que Dios cerró la boca de los leones. Y al otro día, cuando el rey fue a ver lo que había ocurrido, que llamó a Daniel, Daniel le respondió: el Dios que yo le sirvo ha cerrado la boca de los leones. Pero me gusta cuando el rey destapa el foso de los leones y le pregunta al perdón, Daniel, ¿el Dios que tú le sirves ha podido librarte de la muerte? Y él le dijo: sí. Él envió su ángel y cerró la boca de los leones. Yo no sé cuáles leones tú vas a enfrentar en este año. No le temas. ¿Cuáles leones van a amenazar tu vida? No tengas miedo. Al Dios que tú sirves continuamente, si le sirves continuamente y con convicción propia, no con convicción del pastor, no con convicción del hermano, no con convicción de tu iglesia, al Dios que tú le sirves con convicción íntegra propia, te va a librar del horno de fuego, del foso de los leones y del decreto de muerte que habrá sobre la tierra para los tiempos finales. Gracias. Déjame decirte dos cosas para terminar. Está escrito que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, muchos se iban a apartar de la fe. Si tu fe está decaída o apartada, es una amenaza de muerte. Mira, sin duda, sin lugar a duda, es una amenaza de muerte, tanto espiritual como emocional. Vas a encontrarte que emocionalmente, después de haber servido a Dios, el vivir una vida de placeres, el vivir una vida de afanes y yo diría para ti mismo, te van a hacer sentir vacío, te van a hacer sentir incompleto. Y quiero terminar diciéndote que si tú en este momento te encuentras desanimado, tú tomes fuerza,
porque el desánimo y el desaliento te pueden llevar a volver atrás. Te pueden llevar a volver atrás y a perder tu fe. Muchos se apartarán de la fe escuchando a espíritus de demonios. Los demonios no andan en el aire, operan a través de diferentes sistemas y a través del sistema político que el rey o el príncipe, de este mundo opera. Van a haber espíritus que te van a conviccionar para que tú dejes tu fe y tu convicción y oiga a esos espíritus de demonio. Lo voy a volver a repetir, que en los postreros tiempos muchos se apartarán de la fe. ¿Por qué? Porque pondrán sus oídos a escuchar espíritus de demonios que operarán a través del sistema de esos días, sistema del gobierno, sistema político. Y vendrán tiempos donde la gente será traidor. Un traidor es uno que después de haber tenido fidelidad hacia alguien, le da la espalda. Y esos son los tiempos. Tiempos difíciles, porque habrán hombres traidores. Habrán hombres que se apartarán de la fe. Habrán hombres aborrecedores de Dios y amadores de los deleites más que Dios. Amadores de sí mismos. Y son estos los tiempos que se están viendo sobre la tierra y que se avecinan velozmente, vertiginosamente, sin darte cuenta. El mundo en que tú estás cambiará su sistema de la noche a la mañana y tú te vas a encontrar amenazado en tu fe y en tu convicción de que le sirves a Dios o le sirve al edicto del sistema de estos tiempos. Se necesitan hombres como Daniel, como Noé y como Job, que la crisis de sus tiempos no pudieron atentar contra su vida o no prosperaron el atento que tuvieron contra la vida de ellos. Pero mira qué dice el versículo que leímos al inicio, que si esos tres jóvenes esas tres personas existieran en los tiempos de crisis que le venga a un país, ellos solamente iban a salvar su propia vida. La de sus hijos no la iban a poder salvar. En otra palabra, el que yo sea justa, íntegra y fiel, no va a salvar. Óyeme, al otro que esté al lado mío. Es crítica la orden de Dios. Solamente si tú tuvieras la convicción, la fe y la valentía y seguridad de estos tres hombres, podrás salvar tu propia vida. Nadie va a salvar a otro, ni aún a tus hijos. En otras palabras, si tú no levantas sacrificio como lo hacía Job, si tú no haces lo que hacía Noé, que salvó a sus tres hijos y a sus respectivas esposas, no se van a poder salvar porque tú seas íntegro. Ellos van a tener que tener una convicción propia. No va a pasar como en los tiempos de Noé, en otra palabra. El requisito ahora es mayor. En los tiempos de Noé le salvaron los tres hijos. En los tiempos de Job, él ofrecía sacrificio por sus hijos para que Dios le perdonara los pecados. Pues déjame decirte que hoy cada cual morirá por su propio pecado. Porque no hay un sacrificio que libre a mis hijos. Ni ahí mi obediencia va a librar a mis hijos como lo libró a Noé. Por eso es que uno de los hijos de Noé cometió pecado después de salir de allí. Porque la convicción de salvación que logró a él llevarlo al arca fue la de su padre, no la de él propia. Ese tipo de creyentes van a desaparecer. Convicción por causa de la iglesia. Convicción por causa del sistema espiritual de su congregación. Ayunan, van a la iglesia y vuelven a su casa y la Biblia ni la abren. Y sus rodillas jamás la doblan. Porque están esperando de nuevo el mismo sistema que opere la próxima semana para volver a buscar a Dios 2 horas.
Esos tipos de creyentes son los que habrán de ser en estos tiempos, como lo dice la Biblia, muertos por la pestilencia, por el hambre, por la necesidad que habrá de venir sobre la tierra, porque sus convicciones no eran convicciones propias o estables. Solamente quiero terminar leyendo, para terminar o cerrar. Si yo pasara la espada por el país y corto de él hombres y animales, o sea, si vinieran situaciones de muerte sobre la tierra, y estos 3 hombres aparecieran o estuvieran en medio de esta tierra, ellos podrán salvar sus propias vidas. Y el que no tome su cruz, Jesús dijo, y siga en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz no es la carga. La cruz era la muerte. El que no muera a sí mismo, a sus propios deseos, no podrá salvar su vida. El discípulo de Jesús tiene que cargar una cruz, cargar la muerte, cargar la negación a la devoción que muestre hacia Dios cada día, para poder resistir el desafío y la amenaza de estos tiempos. Dios bendiga tu vida y la de tu hogar. Quiero que traspase estas palabras a tus hijos y a tus familiares. Que nadie podrá salvar a otro. Que tendremos que tener justicia, fe, fidelidad a Dios, convicción, como la tuvieron estos 3 hombres: Noé, Daniel y Job. Job sufrió crisis de salud y de finanzas. Daniel sufrió amenazas contra su fe y su devoción hacia Dios. Y Noé vivió en medio de la crisis más difícil para usted mantenerse justo. El pecado, la maldad de la tierra le rodeaba, y él tuvo que mantenerse fiel y puro para Dios poder hacer a través de él lo que tenía en plan: mantener vivo la raza humana. Y de la única manera que Dios va a mantener un remanente fiel y la iglesia de él haciendo su obra en la tierra es con creyentes de esta categoría, de Noé, Daniel y Job. Dios bendiga tu vida y la de tu familia. La gracia de Dios esté contigo. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti la paz. Dios te bendiga.